Sobre los arenales movedizos de las playas de Chalchihuecan se estableció el primer cabildo en tierra firme. En la semana posterior a la Semana Santa de 1519, Hernán Cortés mandó a poner en las arenas de la playa de Chalchihuecan unas enramadas que simularan ser casas. En la plaza, una picota, y fuera de la puebla, una horca. Se eligieron alcaldes ordinarios a Alonso Hernández Portocarrero y Francisco de Montejo, y regidores a Alonso de Ávila, a los dos hermanos Alvarado y a Sandoval, alguacil mayor a Juan de Escalante, capitán de entradas a Pedro de Alvarado, maestre de campo a Cristóbal de Olid, alférez real a Corral, procurador a Álvarez Chico, tesorero a Gonzalo Mejía, contador a Alonso de Ávila, alguaciles del Real a Ochoa y Romero, y escribano a Diego Godoy. Se había inventado Veracruz. Emigró después hacia lo que ahora es la antigua Veracruz, al margen izquierdo del río Huitzilapan. Las autoridades pidieron el concilio y autorización del rey para erigir la nueva villa de la Veracruz, donde está ahora, frente al islote de San Juan de Ulúa, que Juan de Grijalva había habilitado como resguardo marítimo años atrás. Así fue dejado el viejo enclave con el apellido de la antigua Veracruz. Veracruz ha sido una ciudad itinerante que va y viene, ¿no? Más bien va. Empezó fundándose de papel en Costa Verde. Siguió fundándose físicamente en Villarrica, frente a Quiahuistlan. La transportaron 6 años después a la Antigua, lo que ahora es la Antigua, que en ese tiempo se llamó la Nueva Veracruz. En el siglo XVI se llamó la Nueva Veracruz. De ahí el conde de Monterrey, que fue virrey de aquí de Nueva España, ordenó cambiarla en 1600 a donde ahora está Veracruz. Entonces era la Veracruz de en medio, diríamos, ¿sí? Entonces la gente de Puerto de Veracruz, diríamos moderno, le empezó a llamar la antigua Veracruz. Otros le dicen la vieja Veracruz. Pero dijeron, no, la vieja Veracruz es la de Villarrica. Esta es la antigua Veracruz y la de ahora es la nueva Veracruz. Qué gusto que estemos aquí. Nos acoge el Castillo de San Juan de Ulúa, así le llamaban en alguna ocasión, no sé si se le pueda seguir llamando así. El
La construcción de castillos es fortaleza, prácticamente es una fortaleza, es una fortificación ya en la permanente abaluartada, pero sí empieza como castillo, como tradición medieval, ¿verdad? Como parte de la tradición medieval, la forma de castillo. Sin embargo, lo que nos preguntaba hace ratito, ¿por qué está Veracruz aquí? Y también trabajando en Veracruz y trabajando en San Juan de Ulúa, me hice la misma pregunta y pues resulta que para hacer un puerto en la época colonial se necesitaban características especiales y entre Pánuco y Coatzacoalcos el único lugar que tenía el fondo para anclar las naves españolas era precisamente San Juan de Ulúa. Entonces, independientemente de que Veracruz se haya ido a varios lados, el puerto de llegada por tener el fondo suficiente era San Juan de Ulúa. Digamos, toda esta historia de las fundaciones y refundaciones de la Villarrica de la Veracruz, históricamente ha sido objeto de una serie, llamémosle, de confusiones, a veces amenizadas hasta con leyendas, sobre el lugar primigenio donde estuvo y se fundó en papel, cuando menos, la Villarrica de la Veracruz, y luego cuando se fundó, digamos, de hecho o formalmente este asentamiento primigenio frente al Cerro de Quiahuistlan, en lo que llamamos ahora la Villarrica, y que luego se trasladó a la Antigua, como bien se dice, y a lo largo de los tiempos, cuando se olvidó esta efímera etapa que tuvo frente al Cerro de Quiahuistlan, Cerro de los Metates o Peñón de Bernal, le llaman otra formación que está ahí, y la gente durante mucho tiempo pensaba que el lugar primigenio donde incluso estuvo el mismísimo Cortés fue precisamente la Antigua, ahí en el río. Pero ya desde el siglo XVIII, cuando menos Francisco Javier Clavijero en su Historia Antigua había dicho, aguas con esta confusión, esta no es la villa que fundó Cortés, se trata de ese puerto fluvial que, digamos, empezó a funcionar casi 5 años después de la conquista o la caída de Tenochtitlan. Pero esa serie de, digamos, confusiones poco a poco se han venido diluyendo gracias al trabajo de historiadores, de investigadores, como los colegas aquí presentes. Cada uno de ellos ha contribuido de alguna manera a entender este proceso de la Villarrica itinerante, ¿no? Porque las confusiones fueron geográficas y fueron cronológicas e inclusive funcionales, como y sociales. Y sociales. Y sociales, porque si bien se funda el Cabildo aquí en los Arenales frente a Ulúa, a ese ensayo, prueba, error, que buscando un puerto seguro, dan con la rada que al pie de Quiahuistlan, y se va a tardar 4 o 5 años después trasladarse. Lo que nos hemos preguntado, ¿por qué se va a mover otra vez? ¿Por qué se cambia? Porque el lugar es muy pequeño, la rada es muy pequeña, no es tan segura como esta, que no es rada, pero cuando menos hay donde amarrar los barcos. Pero además, y la gente, ya no eran las condiciones de 1519 a las de 1524, ya estaba, aunque nunca hubo guerra, era una región totalmente pacificada, lo que se llama el Totonacapan. Entonces se hace necesario cambiarlo a algo mejor, que ya habían habido ensayos, Santo Domingo o en Cuba, ubicarlo cerca de ríos, y el río que conoce Cortés es el Huitzilapa, que además viene también acompañado de un personaje, que es cuando Cortés viene hacia las Cibueras acompañado de Cuauhtémoc. Y es cuando elige él el sitio de Huitzilapan para trasladar la Villarrica de la Veracruz. El puerto es una Veracruz, durante el siglo XVI es una Veracruz itinerante que cambió varias veces de lugar. Fue originalmente fundado un campamento en donde ahora se encuentra, que duró poco porque les parecía un poco solitario, vamos a decir. La población indígena estaba un poco más hacia el interior y el norte, y tuvo otros asentamientos en la Villarrica de la Veracruz, fundada precisamente en mayo de 1519, como un cabildo en toda forma. Hernán Cortés se cuidó mucho de hacer una fundación absolutamente legal y absolutamente organizada. Después este lugar no prospera. A partir de 1525 se funda en lo que hoy se llama la Antigua hasta 1599. Esa fue, digamos, el puerto más duradero antes de estar instalado en el actual, lo que se llamaba Banda de Huitrón o
un terreno de playa enfrente del islote, que por último predominó por los intereses económicos, porque en realidad tenía dos ventajas, una de que era el punto más cercano a la Ciudad de México, a pie, el camino era lo más cercano, y por otra parte, porque el río de la Antigua sufrió un fuerte deterioro en 1562 por el advenimiento de un huracán que destruyó la boca del río y dificultó mucho las operaciones navieras en lo que es la Antigua. Entonces se escogió después la banda de Buitrón. La rada que él busca es la de Medellín. En 1523, o sea, Medellín se cambia 3 veces. Está cerca de Otatitlán, después cerca de Córdoba. De hecho, el puerto de Cortés es Medellín. La gente de Medellín con la de Veracruz se junta en 1527. Empiezan a diluirse todos los cargos para hacerse uno solo cuando se pasan. Y yo tengo la idea de que se pasan a la Villarrica, se pasa a Huitzilapan por los pleitos que tiene toda la gente. Rodrigo de Albornoz, que es el contador real, es el que da la decisión. Lo que les interesaba a los colonizadores en este momento era irse a las verdaderas Indias. Y entonces lo que le interesa a Cortés es tener un puerto en el Pacífico, que es la Mar del Sur, y es lo más cerca de la Mar del Sur. Y cuando el rey se da cuenta de todo lo que está haciendo Cortés, Jerónimo de Estrada dice, tiene 3 ladroneras, y una es Pánuco, una es Medellín y la otra es Coatzacoalcos, que están a servicio de los barcos de Cortés. De hecho, en Medellín está llegando toda la mercancía de Cortés hasta 1528. Para él era el puerto alternativo y la descripción que da es de Boca del Río. Sin embargo, de alguna manera, para quitarle el poder, se cambia a Huitzilapan, la Villarrica, para poder estar organizando el comercio. La Antigua es un paraje importante porque además que ahí se consolidó el comercio de Indias. Ahí era la ciudad en donde se concentraba la hacienda real, se distribuía y se administraba el impuesto que se descargaba en San Juan de Ulúa. Ulúa siempre fue el puerto desde un principio. En este caso se llevaba por recuas hasta a la Antigua. Enfrente de San Juan de Ulúa solo habían habitaciones para los marinos y después obviamente había que llevar el comercio, pero en ese tramo pasaba algo muy destacado que señala. Existía un comercio ilegal, trataba de irse libre de impuestos, ¿no? Y por lo tanto era un problema tener la ciudad a unos kilómetros de acá. Y estos datos los tenemos muy presentes por un investigador muy importante que tuvo Veracruz en el siglo XIX, que es Francisco del Paso y Troncoso. Y valdría agregar un dato, ya que tocaste Medellín. Hay que recordar que Hernán Cortés precisamente era oriundo de Medellín, era extremeño. Y esta idea de reivindicar su lugar de origen es precisamente una de las razones que hacen suponer mayor, digamos, simpatía o afinidad del mismísimo Cortés por este lugar en vez del asentamiento que está a la vera izquierda, a la orilla izquierda o la vera norte del río de la Antigua, o lo que hoy llamamos la Antigua, el Huitzilapan o río de las Canoas también le llamaron los conquistadores, pero la gente, uno va a la Antigua y la gente dice, no, es que aquí es la casa de Cortés y aquí Cortés amarró sus naves y una serie de cosas que en realidad, bueno, son parte, digamos, de la imaginación, ¿no? Y sirve, claro, para un pueblo que recibe turistas, pues sirve precisamente esta idea. Pero ya son los datos históricos, como los que aquí se comentan, los que poco a poco van resolviendo, digamos, estas confusiones. Y en el marco de todo esta que tiene que ver con la navegación, pues se quedan en el islote de San Juan de Ulúa. Como bien preguntabas, ¿por qué estábamos aquí? Bueno, porque era el lugar, como bien dijo Judith, donde se podían dejar las naves y aquí se determina que se puede construir una obra de defensa. Primero un lugar donde sujetar las naves y después una obra de defensa que pueda proteger a lo que va a ser el asentamiento de la Villarrica de la Veracruz, aunque fue una ciudad que, como vemos, pues fue un poco errante, ¿no? por muchos motivos, pero finalmente se establece frente al islote de San Juan de Ulúa y por eso poco a poco se va construyendo esta fortificación que hoy tenemos. Pero además no era raro que las ciudades fueran vagabundas o errantes. Santo Domingo,
incluso se cambia del otro lado del río. Cuba también, y Veracruz no es la excepción. Voy a hacer una anécdota, precisamente de lo que decía. Llego a la Antigua, o a la Veracruz la Vieja, llego solo y sale corriendo un chiquillo. Oiga, señor, aquí está su guía. ¿Y qué me vas a guiar? Lo voy a llevar a la casa de Cortés. Pero Cortés no vivió aquí. Era su casa de fin de semana. Sí. Sí, a mí me mostraron hasta la alcoba donde pernoctaba con la Malinche. Sí. Es parte de esto que decíamos, ¿no? De los imaginarios que se hacen en cada uno de los lugares. Y yo creo que la Antigua es uno de estos lugares que tiene más historias en este contexto, ¿no? En el contexto de que sí estuvo, que aquí amarró los barcos, ¿no? La ermita del Rosario, La ¿no? ermita del Rosario. Que la primera iglesia del continente, pero ¿de dónde, no? Exacto. Sí, tiene una fecha de 1674, ¿no? La terminación. Sin embargo, independientemente si estuvo Cortés o no en la Antigua, en 1525 se van a festejar sus 500 años. Digo, en 2025. Nosotros excavamos en la Antigua. Son 80 años que los comerciantes llegaban a San Juan de Ulúa, pero el puerto y el centro comercial más importante del Atlántico fue la Antigua. Ay, que te quiero. Ay, que te quiero, madama, porque te peinas al uso de España. Ay, que te quiero. Ay, que te quiero, madama, porque te... En esa Veracruz, en esa ciudad de Veracruz, en donde se traslada en 1523, va realmente a tener una fuerza importante porque ahí es donde se va a construir la casa de contratación. El trabajo paralelo se hacía entre la casa de la Antigua, la casa de contratación de la Antigua y la casa de contratación de Sevilla. Eran las dos casas que contrataban, hacían los contratos de viaje y compra y adquisición entre todo el comercio, digamos que de España a América y de América a España, ¿sí? Obviamente el viaje se trasladaba a través de una descarga de mercancías en todas las ínsulas de la Caribe, pero especialmente estas dos fronteras marítimas van a ser, digamos que, el fragmento primitivo de la carrera intercontinental de comercio que después va a atravesar por todo el país hasta llegar a Manila. Reproduciendo un poco ese modelo de un puerto de mar y un puerto fluvial como Cádiz y Sevilla, digamos, ¿no? O sea, en cierta época esto funcionaba, inclusive hasta por cuestiones meteorológicas, diríamos, ¿no? Pero también la Antigua, a lo mejor valdría la pena también platicar de eso, la Antigua también tuvo sus contras, ¿no? Hubo una serie de circunstancias, por ejemplo, los vaivenes, oscilaciones e inundaciones del propio río. También es un lugar que pues, hoy sabemos es propicio para que abundara el mosquito como agente transmisor de algunas enfermedades que entonces se consideraban eran derivadas de las miasmas, las enfermedades tropicales, pero hoy sabemos que se debe a otro tipo de agente. Y entonces hubo otras condiciones, ¿no? Que la Antigua no logró resistir, pero una en particular de orden logístico es que esta etapa de los barcos que vienen de mar, que llegan a Ulúa, que hay que desembarcar con un tipo de embarcación que llamaban bateles. Luego remontar unos cuantos kilómetros hacia el norte para entrar por la desembocadura del río de la Antigua, río Huitzilapan, para finalmente desembarcar ahí donde está ahora el puerto fluvial, pues es una maniobra que hoy entenderíamos casi ociosa, ¿no? Y ves, es más cerca Boca del Río que la Antigua. Y realmente Cortés dice, el estero nos va a servir como resguardo. Y ya de hecho se están cambiando las personas. Estamos hablando de 1523. Para él era su puerto y era donde él llegaba. Y ahí donde tenía sus negocios y donde seguían los comerciantes recibiendo un montón de cosas. Todos los actos notariales y protocolos notariales son en Medellín. Sin embargo, es pasar el río de la Antigua, las barcas se pasaban en carreta, las cosas, o llegaban en barco. Atravesar con carreta, meter lanchones de lado a lado del río y pasar, y de ahí a la grúa o subir. Había una pequeña isla en medio del río, entonces toda la logística
era sumamente difícil. Entonces el pleito era cuál era lo más importante en términos comerciales para hacer los caminos, porque sacar la mercancía fue un relajo, fue... No, y que el camino que ahora conocemos como Camino Real, ¿no? Iba por la playa primero. Sí. Entonces, cuando había mal tiempo era imposible transitar por ahí. Y luego, desde el punto de vista defensivo, pues también era un brete poderlos defender, ¿no? Si estaban en la Antigua y todo estaba concentrado acá en el islote de Ulúa. Por muchos años se desarrolló la Villarrica de la Veracruz en este sitio. Sin embargo, la cuestión portuaria, el traslado de las mercancías, era un factor que no podía ser muy positivo. De hecho, costaba mucho trabajo el emplazamiento, el llevar las mercancías desde San Juan de Ulúa, que desde alrededor de 1535 se estaba construyendo ya un muro con argollas donde llegaban los barcos y se amarraban a él. Ahí fondeaban los barcos, era el puerto. A más de 25 kilómetros de distancia, las falúas, es decir, lanchones, llevaban la mercancía desde un pequeño muelle en la Villarrica de la Veracruz, salían por el río Huitzilapan, la desembocadura espantosamente peligrosa, y de ahí hasta San Juan de Ulúa, en el cual en ese trayecto las mercancías muchas se hundían, parecía de robos, etc. Es cuando entonces el rey dice, bueno, ¿cómo es posible que es una villa rica y no me está generando la riqueza necesaria? Se dan cuenta de que la villa está en un lugar y el puerto está en otro. Entonces Felipe II, poco antes justamente de su muerte, ordena el traslado de la Villarrica a un cuarto y definitivo asentamiento. Es decir, lo quiere frente al puerto para que la mercancía no merme, no desaparezca, no se la roben. Fallece, pero su hijo Felipe III va a cumplir la orden de su padre. Y justamente hacia 1599-1600 comienza el lento, pero seguro, traslado de la Villarrica de la Veracruz, de la margen izquierda del Huitzilapan a los arenales fronterizos de San Juan de Ulúa, que eran en ese momento ocupados por prácticamente 3 venteros, sí, que les daban servicio de hospedaje, alimentación y otras cosas más a los viajeros que llegaban. Juan Bautista Buitrón, Carlos Sámano y Juan Bautista Machorro, conocidas en ese tiempo como las ventas de Buitrón y de Machorro. Casi siempre hablamos de la presencia de Cortés como pionero fundador de esto, pero la verdad es que fue el viaje de Ulúa en 1518 el que él se apegó a una serie de instrucciones que tenía que explorar las costas. Lo hizo desde lo que es ahora la península de Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz. Pero en el caso muy concreto de lo que hoy le llamamos el sistema arrecifal veracruzano, él de inmediato detectó la importancia estratégica que podía tener precisamente el contexto que decía Judith, ¿no? Para que un barco pueda, vamos a decir, transitar por el mar, tiene que tener el fondo suficiente que permita el calado. Cuando va un barco demasiado calado, digamos, demasiado hundido, puede encallar. Y cuando va demasiado arriba, digamos, demasiado boyante, le dicen, también tiene el peligro de zozobrar. Entonces, el barco tiene una línea, digamos, ideal de flotación que requiere que existan condiciones relativamente permanentes para lograr entrar. El problema del sistema arrecifal veracruzano, que es una formación madrepórica o de corales que son cayos y son cinturones arrecifales que a veces dejan abiertos unos cuantos canales. Si no hay la pericia suficiente para ingresar por esos canales, los barcos pueden encallar. Y hay un número altísimo de naufragios que se dan en estas costas en esa época. Y lo que hizo Juan de Grijalva es que se dedicó, ahora sí, con un cordelito y un peso, a hacer unas cartas, le llamaban de marear, cartas de navegación, lo que serían los levantamientos batimétricos, o sea, las profundidades de estos canales, para que después pudieran circular estas naves. Esto ya le toca a Cortés, de alguna manera aprovechó este conocimiento previo. Sí, él viene ya con las instrucciones. Y ya que estamos en Ulúa, también decir, porque a Juan de Grijalva se le hace un poco el homenaje de que esta isla pues, se le dio en llamar San Juan, pero uno diría, bueno, en honor al capitán, a Juan de Grijalva, pero no, más bien fue porque llegaron un 24 de junio, día de San Juan Bautista, y coincide con esa fecha, y entonces se le pone aquí. Pero los pueblos de habla náhuatl se referían a este lugar de otra manera. Hay una fuente que dice que le llamaban Tecpan Tlayacat, ¿no? Donde está el templo sobre la nariz, quizá por la formación orográfica, ¿no? Y después resulta que llega Juan de Grijalva y ve con cierto horror, tanto en sacrificios como acá, cuerpos sacrificados. Estas islas eran lugares, vamos a llamarles sagrados, en los pueblos originarios.
Y parte de este culto tenía que ver con el sacrificio humano. Cuando ven esto, imagínense, lo conciben como un pecado nefando. Y entonces ellos empiezan a inquirir a los indígenas que logran de alguna manera retener. Y estos, a su vez, pues, se refieren a los pueblos del altiplano, diciendo que eran los pueblos del Culúa. Entonces, en oídos españoles oyeron, aquí se llama Ulúa, ¿no? Y por eso es hoy San Juan, por esta fecha, y Ulúa por este nombre que ellos quisieron entender. Hay que reconocerle también a Juan de Grijalva que le va poniendo el nombre a las islas, ¿no? Que él nombra la isla de los sacrificios, ¿no? Y creo que algunas otras se les va poniendo los nombres que a lo mejor después irán cambiando. O se perdieron, ¿no? Porque bueno, nosotros en algún documento andamos buscando una isla que se llamaba de las Gavias y ahora ya no la vemos, ¿no? Entonces, pues sí es interesante ver cómo no nada más se aboca a hacer todo lo que va a ser las cartas de navegación, sino que le va poniendo nombre, ¿no?, a lo que va encontrando en el camino y hace, como tú bien dices, todo un estudio de la batimetría y tal, que le va a servir después no nada más a Cortés, sino a todos los que vienen después con todo lo que va a ser la navegación para lo que es la Nueva España. De hecho, Cortés llega, trae las instrucciones náuticas y va a llegar a la bahía de San Juan o de Santa María de las Nieves, que le ponen a donde es Veracruz ahora, le pone Santa María de las Nieves porque se ve el Pico de Orizaba desde el mar. Bueno, ¿cómo lo verías en Veracruz en el siglo XVIII, con hielo bajado del Pico de Orizaba? Entonces, es algo muy importante porque a los enfermos se les daba nieve de limón y la nieve venía del pico y había un estanco de la nieve en Veracruz. Muy importante. En los caminos, ¿no? En el Camino Real aparece la nevería, que era donde se dejaban los depósitos de la nieve. De la nieve para poderse acercar a Veracruz. Comer nieve era, pues ahora sí que yo no sé, que un lujo, ¿no? En la mesa, ¿no? En esa época de la colonia. Pero el método, ¿no? Para tener nieve en ese momento. Volviendo a Grijalva también, es importante ver que no solamente fue Grijalva el que llegó, ¿no? O sea, viene también Antón de Alaminos, y Antón de Alaminos es un gran navegante que desde 1502 ha recorrido. Entonces, él ya había ido a la Florida, ya había recorrido casi hasta Pánuco. Entonces, Grijalva lo trae con él. Y después viene con Cortés, y Cortés, él es el que le dice, en Pánuco hay un mejor lugar. Y de hecho, como a Grijalva no le salen bien las cosas porque no funda, lo regañan, y por eso mandan a Cortés, él se va a Santo Domingo y a Jamaica, y en Jamaica Garay lo toma como marino para empezar a hacer la exploración de Florida. Y Garay es el que obtiene el permiso de hacer la primera fortaleza en México, ¿no? Que sería Nueva España. Nada más que Cortés todo eso se le interrumpe. Hubiera cambiado totalmente la historia. Y son estos marinos, estos navegantes que conocen muy bien y que mapearon perfectamente el Golfo de México. Ya cuando viene Cortés ya estaba, Alonso Álvarez de Pineda ya había mapeado, ya estaba repartido, digamos, en 1521 ya está repartida toda, desde Florida hasta las Cibueras, para los Pinzones, para Diego Velázquez y no dice Cortés, es para Diego Velázquez, ya estaba como adelantado, y para Francisco de Garay, de Pánuco hasta Florida. ¿Eran lo que se llamaban las Mercedes? No, todavía no, son como encomiendas y como... Yo quisiera regresar, y es pregunta, ¿por qué la única fortificación que podría yo decir, cuando menos en planta, es la de Villarrica? Y de ahí no tenemos en buena parte del siglo XVI más que esto, y no sé, baterías aisladas. Pero cuando se pasa de la Villarrica a Veracruz, junto al Huitzilapan, no vamos a encontrar nada que pueda proteger, y ya empezaban los piratas, aquellos que estaban, piratas y corsarios, que ya estaban asomándose, ¿no, Judith? Bueno, la Villarrica realmente se hace todavía muy estilo español, es cuadrada, con torres, pero tiene 500 metros cuadrados de espacio interior. O sea, si vienen 350 personas con Cortés
No era para tenerlos a ellos, era para defenderse de los posibles españoles que llegaran a detener a Cortés, porque Cortés viene escondida, de escapada de Cuba. Entonces sabe que en cualquier momento van a venir y lo que hace es la fortaleza para defenderse de españoles, no para defenderse de los indios. Cuando llega Pánfilo de Narváez a Villarrica, están los indios haciendo la fortaleza. Ya para agosto de 1519, Cortés se va para México, ya está casi hecha. Y cuando llegan en 1520, Pánfilo de Narváez, están construyendo. Los indios son sus amigos. A los españoles no les importaba, digamos, la situación política con los pueblos de la costa porque son sus amigos. Lo que les interesa, la parte defensiva, es de los otros españoles que llegan. Y es una fortaleza realmente muy pequeña para la cantidad de personas que estaban. Sería como diámetro cuadrado, de 2 o 3 metros cuadrados por persona. Entonces, y hay iglesia, casa, catarazanas, casas, horno, el horno que excavamos para hacer cal y ladrillos, ¿no? Entonces, era una villa que realmente se quería que funcionara como tal. Sin embargo, por las condiciones de los vientos, que son terribles, deciden que no hay el abrigo suficiente y empiezan a buscar inmediatamente quizá funciona bien en primavera y hasta en verano, pero en otoño y en invierno realmente no tiene... Es que no conocían los vientos, los regímenes de viento. En agosto están terminando, ya se va Cortés, ¿no?, a México. Desde julio ya empezó a mandar, cuando se entera de que le están dando la concesión a Velázquez de estas tierras, manda todos los regalos que le dio Moctezuma a España. Con Antón de Alamino, precisamente, Portocarrero y Montejo. Entonces ya está preparándose todo. Sin embargo, también se da cuenta de que para octubre, noviembre están los nortazos y que ese no es un buen lugar. Inmediatamente cuando viene otra vez a la costa para irse a las Cibueras, etcétera, recorre donde puede ser el puerto alternativo. Y él decide que, bueno, la descripción que da es para Medellín, lo que sería a la orilla de Boca del Río, la actual. Pero junto con eso va a empezar el muro, ¿no? Pero no creo que como fortificación, sino como resguardo. Como ¿cuál? El muro de aquí el muro de las Argollas, ¿no? Pero eso empieza en 1535, bueno, cuando llega el virrey. Pero como... ¿Dónde amarrar las naves? Sí, no empiezan a amarrar de defensa, exacto. Empieza como un lugar donde dejar seguras las naves, ¿no? Ese es el inicio de lo que hoy es San Juan de Ulúa, ¿no? Y bueno, el tan famoso muro de las Argollas, ¿no?, que con el paso del tiempo pues va a ir modificando. Lo primero que hacen es un muelle. En el 52 se habla de que barre con todo el islote o con todas las casas, lo que había aquí. Pero el huracán. El huracán del 52, que fue muy parecido al de 2010. Sí, se acabó con todo. Dice, los barcos que estaban anclados en San Juan de Ulúa aparecen, pero muchos metros adentro de la playa en Veracruz, del arrastre, ¿no? Ese huracán, algún historiador, se me va el nombre del historiador, dice que fue uno de los motivos que movieron el asentamiento de Veracruz de la Antigua, pero no sé qué tan cierto sea. Ya saben ustedes que todos los historiadores los presentes. No creo, más bien. ¿Qué le van a decir acá? Sí, se quería pasar a un lugar que se llamaba el Hato de Doña María, pero no sabemos exactamente, es a una legua de donde está para estar más seguros, pero de hecho, cambia la fisonomía arquitectónica de la Veracruz después del 52, pero no la traza urbana, o lo que era la traza urbana chiquitita. Y si hoy recorremos Veracruz la Vieja, la antigua, nos vamos a dar cuenta de unas plataformas, incluso la plataforma donde está lo que se considera la casa de contratación, donde está el cabildo, son plataformas hasta de 1 metro. ¿Por qué? Para ponerlas a salvo de las inundaciones. Subsecuentes inundaciones. No es el único. Creo que en el 67 también se quema y permanece ahí hasta... Sí, nosotros cuando excavamos en la casa de Cortés hicimos sondeos, cuando se hizo la restauración del muro que se estaba cayendo, hicimos algunos sondeos y encontramos tal vez lo que fue el cementerio más antiguo de
de la costa, ¿no? De gente que nació prehispánica y murió católica, cristianizada, ya con los dientes limados, con la cara no deformado, pero con su bolita para ir al inframundo, pero amortajados y junto a la iglesia, ¿no? Y entonces la iglesia principal es ahí donde está ahorita la iglesia grande, que fue siempre de paja y hasta el siglo XVIII ya se hace de mampostería. Pero toda la excavación que se hizo, todos los depósitos de esas excavaciones, nos encontramos debajo de 2 metros, 2 metros y medio. O sea, lo del siglo XVI está debajo de lo que llaman Casa de Cortés, como a 2 metros y 20, 2 metros y medio. Todo porque lo que se ha inundado tantas veces. Sí, y de la rellenos, última, ¿no? Para de la librar la última, inundación. del huracán Carl, subió 1,30 metros ahí en la zona de la Casa de Cortés. Y en general, casi todas las casas quedaron debajo del lodo 2,20 metros. O sea, fue una cosa tremenda. Y ese tipo de inundaciones las hemos tenido muchas veces ahí en la Antigua, y todas esas arrambladas están registradas en los depósitos. Entonces, los materiales realmente antiguos están muy abajo en la Antigua. Pero sigue. Ajá, Sigue y ahí está. el árbol donde Cortés amaba. Cada año retoña, ¿no? Creo que hacemos un Pero es una conjunto de maravilla. leyendas y de confusiones que durante mucho tiempo permanecieron. Hubo intentos para resolver esta secuencia de la que hoy platicamos, ¿no? Como dije, con Clavijero, Paso y Troncoso, por supuesto, tuvo una preocupación especial al respecto, ¿no? Incluso cuando publica aquí para Veracruz, que debe ser todo un acontecimiento, su texto de Ciudad de Tablas, en realidad una de las cosas que le interesa es que sus paisanos veracruzanos tuvieran una idea de que este Veracruz, digamos, itinerante, estaba reocupando de alguna manera el lugar en donde se hizo lo que algunos le llaman la fundación de papel, lo del Cabildo. Esa efímera etapa, estoy hablando de la Semana Santa de 1519, cuando se establece la Villa Rica de la Veracruz, es un hecho sin precedente, porque de alguna manera refleja todas estas expectativas de esta expedición española, desde el nombre. Es decir, la idea de hacer villa, es decir, de poblar o de fundar, cosa que ni Hernández de Córdoba ni Juan de Grijalva se atrevieron a hacer, de llamarle rica, porque está ahí sus ánimos depositados de la prosperidad, como de alguna manera la historia hoy concede a Veracruz, un puerto importante desde entonces y hasta el momento sigue siendo el puerto más importante de México. Y también fundado de alguna manera bajo la tutela de la cristiandad, porque esta era la sagrada encomienda que el Papa Alejandro VI le había dado a España. Entonces, tan solo en el nombre de la Villarrica de la Veracruz se condensa buena parte de los propósitos y de la misión de esta expedición pionera, que después, independientemente que haya sido itinerante, regresa a estos arenales de Chalchihuecan o Chalchicueyecan, y que pues da lugar a esta próspera ciudad y puerto, que es puerto de entrada, de salida, de personas, de mercancías, pero sobre todo de ideas. O sea, a la nación mexicana le debe mucho a esta ciudad, varias veces heroica. Varias veces, 4 veces. Villa. La palabra se utiliza como una figura jurídica para darle constitución a una población, a un conglomerado de personas que constituyen una figura de mando, de gobierno, equivalente, digamos, a lo que puede ser una ciudad a futuro. El hecho de que se le reconozca como villa ya es un paso adelante desde el punto de vista jurídico. Y lo que yo sé es que Hernán Cortés había estudiado Derecho, creo que no tenía... Pero fue muy astuto, ¿no? Porque el hecho de llegar a toda esta parte legal, ¿no? Jurídica, y después la visión, o sea, de entrar al territorio, ¿no? Porque eso es lo primero que hace, fundar la villa, pero sus intenciones era ir poco a poco hacia el interior del territorio, porque sabía que había una gran ciudad, ¿no? Que era la antigua Tenochtitlan, y su astucia y argucia, por así decirlo, de llevar a cabo este asentamiento, este cabildo, ¿no? Y fundar la villa.
porque eso le dio pie a él de poderse mover, de tener una base, ¿no? Un lugar de logística, ¿no? De donde se podía referir, aunque lo va a ir moviendo en el territorio, pero era su punto de entrada. Él prácticamente determinó, él y Juan de Grijalva, que era la puerta, lo que iba a ser la puerta de la Nueva España, ¿no? Punto de entrada y de llegada al acceso iba a ser la Villarrica de la Veracruz. Porque la idea original era cómo llegar al otro lado del mundo. Con Cortés lo consigue, con este traslado de la Veracruz para llegar a Acapulco. O sea, se abre la puerta de salida hacia Filipinas, ¿no? Entonces su astucia además redundó para la corona en muchos mundos, no nada más este. De muchas maneras. Y además él siempre fue expedicionario, ¿no? Incluso cuando llega don Antonio de Mendoza a poner orden, él sigue haciendo expediciones, se va hasta sigue teniendo sus negocios. Sí, hasta Baja California, o sea, tenemos el Mar de Cortés, ¿no? Y llega al Pacífico. O sea, él nunca se detuvo por el hecho de decir, bueno, pues ya llegué, ¿no? Ya hice todo lo que tenía que hacer, ya el territorio es nuestro, ni aún siendo marqués. Él era un hombre, un tipo inquieto, pero tenía esa parte de ser el expedicionario, el explorador, yo no lo veo tanto como, decimos conquistador, ¿no? Pero siento que es más como el explorador, el hombre que quiere descubrir esos nuevos territorios. Y bueno, la prueba está como, entonces, llega hasta el Pacífico, pero es que llega hasta Baja California. Pero también don Antonio de Mendoza tenía sus barcos en la Mar del Sur y surtían, llegaban aquí, tenían a Pedro Varela como encargado del puerto y todo lo que llegaba lo pasaban, las mercancías las pasaban sin palomear a la casa de contratación ni nada, ¿verdad? Para llevarle. Dice, lo acusan, hay un expediente con 400 y pico de acusaciones hacia Antonio de Mendoza por todas sus tropelías, y ahí entre Cortés y él, las acusaciones mutuas que se hacen en este tiempo da pie a que conozcamos cómo se manejaba toda la economía de la región en 1542, 43, ¿no? Que están verdaderamente ya álgidos, el 99% de las mercancías que llegan a la Nueva España son por San Juan de Ulúa. Y entonces ahí ya hay factores reales y todo que están haciendo los registros y pues no les salen las cuentas con lo que llegan y lo que mandaron, ¿no? Entonces ahí ya, pues quién se lo quedó, quién lo tiene, etcétera. Y en esas acusaciones es donde vemos todos los negocios que tenían unos y otros, ¿eh? Entonces en Veracruz igual, todo lo que entra y sale se palomea por la Real Hacienda, ¿verdad? De qué es lo que llegó, qué se mandó, a quién se destina, todos estos paquetes, fardos, todo eso. Era un relajo en la antigua porque no hay las instalaciones, pero aparte de todo, todos los caudales vienen en un arca, que primero es de 3 llaves, después de 5 llaves y después ya son 7. Y tienen que estar presentes todos para abrir y cerrar de lo que entra, sale, se va. Igual las resmas de papel, que eran pelotas de papel, no vienen sino vienen en pelota, todos los papeles de los pergaminos y todos sellados que cuestan para hacer todos los oficios, tenían que hacerse con todas estas requisitos. Era curioso. De Sevilla, o en la casa de contratación, subía la gente y con lista, ¿qué llevas? Agujas, botines, basinicas, bla, bla, bla. Y toda la gente ya estaba permitido de subir, pagando su pasaje, etcétera. Pero aquellos que se escabullían y subían en las Islas Madeira, esos ya estaban libres de supervisión. Por eso es que entran cositas raras aquí a territorio mesoamericano y decimos, bueno, ya no gustan poquitos los que llegan, ¿no? Pero sin embargo, de aquí, de Ulúa, a lo que es hoy la antigua Veracruz, también se perdían cosas. Iban los marinos y aventaban hacia el mar, y la gente desde la playa o desde la costa iban y recuperaban aquello que los marineros aventaban. Y claro, imagino que iban a mitas. Es decir, sí. No todo lo que entró fue escrito, ni todo lo que se fue quedó anotado. Antonio García de León hace unas cuentas para el siglo XVII y XVIII y es antes de que estuviera toda la fortificación de Veracruz,
hasta el 85% de la mercancía era de contrabando, o sea, entraba de manera chueca al puerto y por eso también se fortifica, para de alguna manera tener un control fiscal. Y aquí en Ulúa, para 1590, dice, ¿cómo que nada más había 10 personas, 10 españoles, cuando están los barcos ahí? Dice, es que todos los marineros llegan y se llevan su cajuela de mercancías a la tierra a vender. Y dice, ¿cómo no hay nadie para cuidar? Dice, cualquiera los podía agarrar, podrían atacar el puerto. Dice, porque no hay más de 10 españoles. Están los esclavos trabajando en las obras, pero de españoles no hay más que 10, porque todos agarran su cajuela de mercancías para ir a mercar en tierra adentro. Aunque los siglos XVI y XVII pues vemos una ciudad errante debido a factores de comunicación, y al final de cuentas lo que se impone son los factores económicos, ¿no? La villa de Veracruz regresa a donde originalmente lo había declarado Hernán Cortés, ¿no? ¿Sí? Al final de cuentas, que son las ventas de Buitrón, ¿sí? Un lugar no propicio para asentarse, porque son arenales, porque no tiene agua, porque no hay comida, porque no hay, todo se tiene que comprar. Algo también característico de Veracruz es que todo es muy caro. En Veracruz en el siglo XVIII y XVII los viajeros dicen que todo es muy caro, pero que pagan muy bien los trabajos. Como arriesgan la vida para venir a trabajar aquí, entonces se paga muy bien, mejor que en el altiplano central. Todos los viajeros que pasan dicen que hay carne, hay pescado, hay verduras, a pesar de que no producen nada, ¿no? Esto es interesante. Hasta el siglo XVIII realmente ya tiene una forma este lugar, pero mientras sí es también un relajito. No ha sido fácil vivir así. Sí, no, pues sin agua, 16, con este clima horrible. Que te agarre un nortazo y no puedas llegar a la ciudad, ¿no? Sí, que no había comunicación por tierra, ¿no? Las enfermedades. Las enfermedades. No, y el régimen de alimentos, que no todo se echa a perder. No, y aparte hay que recordar que luego no les llegaban los sueldos, ¿no? O no les llegaban los pagos, entonces pues de algo tenía que vivir. Sí, ya. ¿No? Entonces si había que vender algo, pues él lo que tenía vendía, ¿no? Porque ¿de qué vivía? O sea, a veces, no sé, yo pues, algunas veces lo he pensado que había tráfico, ¿no? O no se acataban las órdenes. Pero es que, ¿cómo vivía si pasaban 6 meses y no le llegaba el sueldo? ¿De qué vivía? ¿Fiado? ¿O cómo? O sea, pero tampoco nadie quería estar. El médico le pagaban quién sabe cuánto para poder revisar a los esclavos, porque un trabajo de la patada, ya estuve 3 meses, ya cámbieme. Entonces, para ser médico aquí, bueno, realmente los médicos que eran un poco más que los cirujanos, muchísimo más, y eran los barberos especializados, sí pedían hasta 200 pesos oro. De ahí sale el cirujano. Los barberos y los peluqueros se convierten en cirujanos de barco, porque son los que saben amputar piernitas, bracitos y todo después de una guerra. Son los cirujanos de mar, que son los barberos anteriores, y los dentistas, los que quitan dientes, son los que se convierten en cirujanos en los barcos. Bueno, y era tan difícil vivir que incluso en la época de Felipe II, los ingenieros militares y algunos funcionarios no quieren venir a la Nueva España, no quieren venir a América. Entonces les ofrecen, mira, si te vas, sirves 5 años a la corona, te subo el rango y te subo el sueldo. Y bueno, hubo casos de ingenieros militares que se hacen viejos aquí y le escriben a Felipe II y le dice, oye, ya llevo más de 5 años, ni me subieron el rango, ni me subieron el sueldo y ya me quiero regresar, ¿no? Porque quiero morir en mi tierra. O sea, que no era fácil. Alguna de las estrategias que creó la corona española para que los oficiales o ingenieros permanecieran era eso, te subo el rango, te subo el sueldo y además nada más aunque te lo deben, ¿no? Aunque te lo debe, pero imagínate. ¿Y sin sindicatos? Sí, hay un padrecito a finales del siglo XVI que a cuenta de los pagos que le deben pide la isla de sacrificios para retirarse y hacer un lugar. Dice, ahí creo que pueden crecer hortalizas y puedo pasar mis días finales y se me concede la merced de esa islita, de la islilla que le llaman sacrificios, que nadie usa y que a mí me serviría mucho para hacer mis hortalizas. Entonces es... Salud, señores. sí, bueno, pues...
Ay. Estamos dando fin a esta plática. Qué gusto, porque es verdaderamente ilustrativa. Yo he aprendido ahora muchísimo y les quiero agradecer su plática, su presencia, su sabiduría.